La franqueza de Torres era proverbial. Gómez, a pesar de que ello iba aunado al apego de Gumersindo Torres por el buen manejo de la cosa pública, parecía fascinado por su franqueza y el apego a la lealtad y los principios. No tenía ambiciones de beneficio propio y se guiaba por criterios de moral personal y de modernización y eficacia para las instituciones públicas. Un hombre de valores, un hombre de principios éticos y morales, un hombre que verdaderamente dejó una huella imborrable de cómo se debe realizar la administración, a pesar del momento en que vivió en un momento muy difícil, un momento de muchos problemas, de mucha corrupción, de mucho amiguismo, que él realmente evadió, combatió y se montó como si fuera verdaderamente una columna inquebrantable, una columna incorruptible ante todo el avasallar de los funcionarios de aquella época. En agosto de 1911 contrae matrimonio con Lola Elul. La pareja Elul Torres tiene 5 hijos. Tuvo que armar el matrimonio a la carrera entre un nombramiento y otro. De su lucha en el Ministerio de Fomento, diría que fue dura y constante por nuestro carácter nacional, inclinado fuertemente al negocio con la cosa pública, sin que sea un obstáculo el interés del país, ni el de nuestros propios compatriotas. Entre nosotros, decía, desgraciadamente no hay con lo que no se especule. En el terreno diplomático, su incursión fue breve. No le gustaba. Consideraba la vida diplomática como ridícula y mentirosa, llena de desplantes y majaderías, muy buenas para quienes todo problema de vida es igual a saber el color del vino que se toma después de comer pescado. En España conoció al rey Alfonso XIII y le pareció tan vacío como lo había imaginado, pues no conversaba sino sobre deportes y mujeres, y a ello atribuía el que los republicanos lograran tumbarlo tan fácilmente. Con Primo de Rivera sí hizo buena relación y su opinión sobre él era la mejor. La vida diplomática fue relativamente corta, fue en Holanda y España, y estuvo signada por la muerte de su mujer, a la que él quería mucho. Entonces, los últimos años, él cuenta que fueron muy tristes. En la vida diplomática, hizo buenas migas con el dictador español Primo de Rivera, a quien elogia, sin embargo del rey sí dice que era un fatuo y frívolo en ese momento. Le tocó a Gumersindo no solamente cumplir con su función de administrador en la cosa pública, sino que también fue un excelente padre de familia. Yo siempre he pensado que él, por los mismos escritos de él, era un hombre intransigente, era intransigente consigo mismo, era intransigente con su familia para que fueran todos buenos, era intransigente con los que no cumplían con las normas, y por eso Gumersindo Torres fue lo que fue, un hombre de bien, un hombre de cumplir la norma, un hombre de hacer las cosas como era debida. Al regresar de Madrid a Caracas, es nuevamente ministro de Fomento y aduanero, y a partir de 1934 es nombrado presidente de la Junta Administradora de la Compañía Ganadera Industrial de Venezuela, con lo que se convierte en empresario público. Pero sin duda que su más importante papel lo tuvo a partir de 1918 desde el Ministerio de Fomento, cuando comienza la gestión petrolera con austeridad de principios y rectitud de conciencia. Entonces presenta al gabinete el primer instrumento legal venezolano dedicado al petróleo. Entre las autoridades venezolanas, el desconocimiento de la materia era casi total y tenían que negociar con quienes sí sabían del asunto. Sin embargo, él se metió en la materia con mucha pasión y responsablemente se trazó un objetivo: promover los intereses nacionales. El 19 de julio de 1920, el Congreso aprobó la primera ley sobre hidrocarburos y demás minerales y combustibles, obra de Gumersindo Torres, un marco estable para la industria, aunque fuera rechazada por los petroleros y luego modificada. Gumersindo Torres le deja a Venezuela algo que sigue trabajando, que sigue funcionando, que sigue adelantándose, que sigue mejorándose, que es tratar de tener un conocimiento cabal de la industria petrolera, y insisto en la industria petrolera porque es precisamente el eje básico de la vida nacional. Como ministro de Fomento le correspondía supervisar
el área petrolera. Y cuando se encarga, habían una serie de concesiones que estaban por darse y él dice, yo no sé nada de esto, ninguno de los ministros sabe nada de esto, por favor déjenme estudiar el problema y reglamentar esta actividad. Así lo hace, él dice que se puso a estudiar con devoción de universitario el tema y en menos de un año pudo presentar primero un reglamento de hidrocarburos y posteriormente la primera ley de hidrocarburos. Hay una cosa muy importante que es en su gestión cuando se crea la Sala Técnica de Hidrocarburos, que por cierto, el primer director de ella fue el ingeniero Luis Francisco Calvani, quien le dedicó muchísimo esfuerzo a esta gestión de control a las empresas petroleras, porque las empresas petroleras discriminaban a los venezolanos. Y fue a través de esta oficina que se logró controlar y hacer que los venezolanos fueran tratados como iguales en los campos petroleros. En diciembre de 1935, a la muerte de Gómez, se cierra para Venezuela y para Gumersindo Torres el final de una época y el inicio de otra. Fue de los únicos que acompañaron el féretro de Gómez cuando durante el velatorio pasó en solitario. Torres renunció de inmediato a la presidencia de la compañía ganadera. Se retiró unos años a la tranquilidad de su hogar hasta 1938, cuando es nombrado Contralor General de la Nación por el Congreso Nacional. Emprendió una gran lucha por la regularización de la administración pública venezolana. Pero esa experiencia lo llevó a aumentar su escepticismo, pues no encontró el suficiente respaldo para controlar a todos los funcionarios por igual. Pero logró consolidar la función contralora como parte de la institucionalidad de la nación, que se mantiene hasta nuestros días, aunque no siempre se guíe por los principios rectores de su fundador. Fue el primer contralor y lo primero que hizo fue para controlar las finanzas públicas. Ese era la Contraloría, el concepto de Contraloría en ese momento. Controlar las finanzas públicas por parte del Ejecutivo hacia tercero. Él se asesoró debidamente de muchos profesionales expertos y fue lo que inició entonces con el doctor Egaña una serie de controles para que el Estado tuviera una oficina, como decía López Contreras, un ministro que controlara los gastos de los otros ministros. Que él le satisfacía que pudo haber sido seleccionado Gumersindo Torres como la única persona capaz de hacer eso por su trayectoria honesta en los años en los cuales él trabajó para la administración pública. En junio de 1942, Torres es designado administrador de la aduana de Maracaibo. Más tarde, presidente del Estado Bolívar. No tenía entusiasmo por la política, pero finalmente aceptó. Al año renunció al no poder justificar ganar un sueldo de 7.000 bolívares, mucho para la época, mientras apenas podía remendar las calles de la ciudad. Regresa a su casa, a sus hijos y nietos que ya tenía. Desde ese retiro, presenciaría acontecimientos políticos de suma gravedad para el país. El primero de ellos, el derrocamiento de Medina Angarita. Vivía separado de la cosa pública, pero atento al acontecer nacional. Consideraba favorable, después de un año, el balance del 18 de octubre de 1946 y fue duro al señalar las responsabilidades que a su juicio tenían López Contreras y Medina Angarita para ese desenlace. El 29 de diciembre de 1946 era el cumpleaños de su esposa muerta y sufrió un acceso de taquicardia. Pensó que se iría el mismo día que ella, el día que él llamaba el de su gran desgracia, de perder la compañera de su vida y madre de sus hijos. Su viejo organismo ya acusaba el cansancio de su corazón y riñones. El 7 de febrero escribe por última vez en su diario y muere en la casa de una de sus hijas el 17 de junio de 1947. Gumersindo Torres se lamentó de la actitud de viejos servidores del gomecismo, que luego de muerto el jefe renegaron de su pasado. Eso habla de su lealtad, pero los gobiernos posteriores lo llamaron a colaborar, lo cual habla de su reputación de honestidad y de eficiencia. Él pertenece a ese escaso número de burócratas de oficio que entran en el cuadro de honor de quienes lo hicieron muy bien.